En este caso, aunque pertenezco a Ecoembes, lo que quiero es presentaros en qué consiste este proyecto europeo, también enmarcado en el paquete de economía circular, en representación del coordinador. En este caso nos encontramos con un proyecto que es coordinado y liderado por un centro... No, a mí no me funciona. No sé qué hago. Perdón, porque aquí pasa, pero allí no. Vamos, a veces se ve. Al igual que el proyecto CIRPAC, que acabáis de oír, es un proyecto que está marcado exactamente en la misma convocatoria, lo cual pone en relevancia cuál es el interés que tiene la Comisión Europea, en este caso, por la gestión de los plásticos, porque que dentro de una misma convocatoria de proyectos de Horizonte 2020, en el mismo paquete, ahora sí, muchas gracias, se financien dos proyectos que están enfocados a un mismo objetivo, que es la optimización de la gestión de los envases de plástico, es algo que no es muy habitual. El proyecto lo vamos a presentar rápidamente, indicándoos muy brevemente cuál es la problemática y todos los puntos que se encuentran ahí representados. Para los que habéis estado en la presentación de CIRPAC, la problemática que abordamos es exactamente la misma. Los datos sobre cuáles son las tasas de reciclado del plástico en general a nivel europeo y el número de toneladas que se están poniendo en el mercado, incluso esa cifra que nos han dado de que en el año 2050 habrá más plástico en el mar que peces, realmente son unas cifras brutales. Tenemos que trabajar para ser capaces de solucionarlo y por eso con proyectos como este lo estamos llevando a cabo. Este proyecto, al igual que el proyecto CIRPAC, trata de la optimización de la gestión del envase de plástico, ¿vale? Y recordaros que el envase de plástico no tiene esa tasa de reciclado, sino que gracias a Dios es bastante más alta, pero todavía muy mejorable. El objetivo del proyecto es ser capaz de desarrollar ciertas innovaciones y mejoras a lo largo del ciclo, en este caso de gestión del envase, es lo que le diferencia del proyecto anterior, para conseguir alcanzar esos requerimientos marcados por la Unión Europea. En el paquete anterior marcaba el 75% para el 2025, ahora hablamos del 2030, que es el 75% que está ahí enmarcado. ¿Cómo se plantea el proyecto? Es un proyecto de duración de 4 años con un presupuesto importante, englobado en la primera convocatoria de Horizonte 2020 hacia proyectos de economía circular, se ha saltado... No sale la misma, pero bueno, ¿no? Es que... Ahora, vale, ya está. Con el planteamiento que tenéis marcado en pantalla. Realmente nos acotamos en implementar y desarrollar mejoras en las etapas de recogida, transporte, selección y reintroducción de esos materiales de nuevo en el mercado. La distribución de paquetes de trabajo es la estándar de un proyecto de desarrollo en Horizonte 2020 y es la que tenéis aquí. Proyecto grande, con un consorcio muy completo, 20 socios de 8 países diferentes, en lo que mezclamos en un nivel bastante bien representativo, tanto instituciones científicas y desarrollo como grandes industrias. Muy importante en estos proyectos en los que realmente lo que se busca es una implementación real y que se transforme en una economía circular. Por supuesto, toda la etapa de investigación es brutal, pero si no tenemos ese soporte que llegue a una implementación final, la verdad es que los proyectos se podrían quedar un poco cojos. ¿Cuál es esa fase, cuál es esa innovación que se busca en la fase de recogida? En este caso se quiere incentivar a mejorar una mayor recogida, pero sobre todo con una mayor calidad. ¿Cómo? Se hace una propuesta de contenedores inteligentes, contenedores que están sensorizados, contenedores que conectan directamente con el usuario, de manera que con dispositivos como estos que vamos a ir viendo, son capaces de controlar realmente cuál es la cantidad y la calidad del depósito que se hace en el contenedor. Para ello contaría con un módulo de identificación, es decir, no se puede depositar si previamente no te has identificado. Para poder hacer un control se etiquetarían las bolsas. Luego, vinculado al siguiente desarrollo de transporte, el contenedor contará con un sensor de llenado muy importante a la hora de poder optimizar la
el número de etapas necesarias y el número de veces que vamos a recoger ese contenedor. Actualmente las rutas son fijas y puedo ir a recoger un contenedor que está lejísimos y vacío, con lo cual estoy invirtiendo una gran cantidad de recursos y estoy teniendo un impacto ambiental muy importante para un beneficio muy bajo, por no decir en algunos casos nulo. Y luego, por supuesto, toda esta información tiene que estar controlada y sensorizada, de manera que yo pueda realmente medir cuáles son los objetivos que estoy teniendo. Y, por desgracia, no podemos dejar de lado todo lo que está relacionado con el antivandalismo. Sabéis que, por ejemplo, una de las grandes problemáticas que hay actualmente con el papel cartón es que se roba. Entonces, para que luego toda esta sensórica tenga fiabilidad, se complementa con un módulo de antivandalismo. En el siguiente etapa, que es la de transporte, es lo que os los que comentaba antes de nos estamos focalizando en la optimización de esas rutas de transporte. Primero, porque optimizamos el no voy a ir si realmente no es necesario, pero también puedo optimizar cuál es la ruta que tengo que seguir desde el momento en el que ahora no sé exactamente a nivel priorístico qué contenedores tengo que recoger cada día, sino que se desarrolla un sistema de computación lógica que, en función de cuál es el nivel de llenado de mis contenedores, me diga cuál es la ruta óptima que tengo que utilizar para optimización de tiempos y sobre todo de consumo de combustibles. Todo esto estará integrado y vinculado en una plataforma y se va a probar en todos y cada uno de los pilotos, porque se me ha olvidado deciros al principio que en todas esas etapas que se van a mejorar, se van a probar en 3 pilotos en toda Europa. Uno de ellos es Valencia, se va a probar aquí en España, otro se va a probar en Utrecht y el otro se va a probar en Alba Iulia. Las 3 entidades con un sistema de gestión completamente diferente, desde una que está muy tecnificada, con los grandes desarrollos últimos como pueda ser Utrecht. Nosotros nos encontramos en un sistema medio, bastante representativo a lo que sería a nivel europeo, y Alba Iulia, que no tiene ni sistema de gestión. O sea, en función de cada uno de los ayuntamientos, en algunos casos recogen las bolsas, en otro caso lo depositan en contenedores, en otro caso tienen un conceptual de punto limpio, pero nosotros tenemos que dar respuesta a una problemática a nivel europeo. Entonces, una de las ideas importantes de este proyecto es poder medir esa replicabilidad en los diferentes entornos en los que vamos a ir trabajando y ver si realmente una medida que yo desarrolle e implemente aquí tiene sentido o en qué medida tiene sentido escalarla y hacer esa inversión en otro tipo de países y sistemas de gestión. Un ejemplo, porque esto ya empieza a ser una realidad, es con las pruebas que se han ido haciendo en Valencia. Aquí podéis ver cómo se ha ido midiendo el comportamiento del camión a lo largo de la ruta de recogida. Cuánto tiempo está en marcha, a qué velocidad, cuánto tiempo está parado, cuántas veces pasa por a lo mejor la misma calle, porque esas situaciones se dan. Paso primero por esta calle para ir a recoger por aquí y luego resulta que vuelvo a pasar porque quiero ir a la calle de al lado. Muchas veces no somos conscientes de lo que hacemos y una de las cosas en las que nosotros abogamos es lo que decíamos. Para poder mejorar algo, lo primero que tengo que hacer es medirlo. Y una vez que tengo la referencia, ya puedo ir viendo cómo las diferentes innovaciones me van llevando hacia un lado o hacia otro. Tenemos diferentes ejemplos. En este caso, vinculamos exactamente, además, al posicionamiento de los contenedores. Si tengo sensorizados los contenedores, sé exactamente dónde están, porque hay veces pues, que se desplazan, hay veces que sufren desperfectos. Eso también lo podría medir con este tipo de desarrollo. Si avanzamos, siguiente fase del proceso. Ya lo he depositado, lo he recogido y lo llevo a la planta de tratamiento y selección, donde voy a recuperar el máximo posible la cantidad más adecuada en las fracciones más convenientes de ese material. ¿Por qué? Porque luego yo ese material le quiero dar una salida. Entonces, cuanta más cantidad, por supuesto, pero de mayor calidad consiga que sea la salida de mis plantas de tratamiento, un mayor valor le podrán dar el siguiente agente de la escala, que es el reciclador. ¿En qué se está trabajando? Pues se está analizando un nuevo posible sistema de selección, nuevas fracciones, nuevas disposiciones. También tened en cuenta que tenemos que dar respuesta a toda Europa. No se selecciona el mismo número de fracciones en los diferentes países, porque aunque parezca increíble, la tipología de consumo
no es la misma en unos países que en otros. En unos países se bebe muchísimo agua embotellada, en otros no se usa en absoluto el brick para la leche, cosa que aquí en España sería impensable porque somos los que más consumimos este tipo de envasados. Entonces, claro, el material que llega a las plantas también es diferente y es una de las grandes dificultades a la que nos enfrentamos cuando nosotros queremos hacer esta gestión, y es la heterogeneidad. Entonces, se plantea un nuevo sistema de manera que, en función de las diferentes salidas que tenéis ahí representadas con esos colores, lo podamos llevar a un usuario final. Todos esos usuarios finales que tenéis ahí son empresas reales que se encargan de transformar estos materiales en nuevos productos. Y esa es la fase final del proyecto, el que realmente seamos capaces de, con el material que se ha recogido, que se ha transportado y que se ha seleccionado de una forma eficiente, aplicando las innovaciones que hemos visto, sacarle el máximo beneficio, siendo capaces de crear aplicaciones de un alto valor añadido. Ahora os paso a mostrar cuáles son estos son todos los recicladores que os comentaba antes, que estaban ahí en colores, y las tipologías de materiales a los que van a tratar de dar la máxima salida posible. Principalmente poliolefinas, porque actualmente son un campo por explorar y descubrir y que se están aplicando en aplicaciones de bajo valor añadido, pero que realmente creemos que tienen un campo abierto que tenemos que explorar. Y luego, sin alargarme mucho, que ya me han dicho que íbamos con retraso, para que veáis exactamente cuáles serían las posibles aplicaciones. En este caso es el desarrollo de nuevos paneles que podamos ser capaces de utilizar para recubrimientos, para aislamientos, para nuevas aplicaciones que actualmente se están haciendo con otra tipología de materiales. Como podéis ver, en este caso nos pasaríamos a utilizar polipropilenos y polietilenos para mezclas bituminosas de aislamientos acuáticos, por ejemplo, para terrazas, para cornisas que se puedan aplicar. Reciclajes de film, actualmente su mayor utilidad es bolsa. ¿Por qué no lo aplicamos para reintroducirlo de nuevo en tejidos agrícolas? Es una aplicación de un mayor añadido y además que es una demanda creciente en este país. Centro de investigación de Fiat. Esto es una de las aplicaciones que presenta un mayor reto porque la automoción tiene unas exigencias a la hora de introducir los materiales muy alta. Bueno, pues con esas y con todas estarían abiertos a que si con el tratamiento adecuado de los materiales se pueden obtener esas exigencias de partida, se puedan desarrollar piezas. Dentro del proyecto ya se ha hecho algún tipo de prototipo para tapas de combustible. Son piezas que no tienen unas exigencias brutales como puedan ser piezas de seguridad, pero ¿por qué no las hacemos a partir de materiales reciclados? Y por último, a partir de las fracciones de menos valor añadido, que son las de mezclas de materiales que tenemos, y tenemos mucho material que no se puede separar porque el volumen crítico no lo justifica, pero tenemos una mezcla polimérica a la que se le puede dar un valor, por ejemplo, para la fabricación de mobiliario urbano. Es cierto que necesita una gran fuente de diseño, que hay que hacer una inversión, pero realmente es una salida viable en la que también nosotros como ciudadanos tenemos la responsabilidad de ser cada vez más exigentes e incentivarlo. Y esto es a nivel general lo que es el proyecto global con sus objetivos, sus etapas y sus niveles de desarrollo. Para que os hagáis una visión general, estas son las fechas en las que se van a desarrollar los próximos pilotos. Como veis, Valencia ya estamos preparando, ya están los contenedores en la calle y la verdad es que estamos muy expectantes por ver cómo se comportan las innovaciones, pero también cómo interactúa el ciudadano con todos estos nuevos desarrollos. Y nada, agradeceros vuestra atención y doy paso al siguiente ponente. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Alejandro, trabajo para Total y formo parte del proyecto LIFE EPS Sur que voy a presentar hoy. Este proyecto surge como iniciativa a la problemática de los plásticos y la economía circular que estamos ahora tratando. Y es un proyecto que cuenta con la colaboración de 5 organizaciones: Cicloplast, ANAPE, Coexpan, El Corte Inglés y Total. Es un proyecto LIFE, como podéis ver, que tiene un presupuesto de 1,4 millones de euros, de los cuales el 60% es subvencionado y el 40% es de capital propio.
Y el objetivo es reciclar las cajas de pescado para conseguir de nuevo introducir el plástico para otros consumos de envase alimentario. Aquí tenemos unos datos, como bien han ido viéndose durante las sesiones de hoy, del consumo de plástico actual en España y su residuo. Vemos como hay unos 3 millones de toneladas de plástico que se consumen, de las cuales 0,8 se reciclan, 0,4 van a valoración energética y un 1% van a vertedero. Si nos centramos en el poliestireno, lo que podemos observar es que de esos 3 millones de toneladas se consumen 135.000 de poliestireno y 37 de poliestireno expandido, de las cuales 95 kilotoneladas van a envases de contacto alimentario, 25 de EPS y se reciclan solo 7.000 y 1.000 de EPS. ¿Por qué esto? Bueno, como podéis ver, el mayor consumo de poliestireno es para el packaging, para los envases de contacto alimentario. Y para conseguir reciclar el material para que sea de nuevo utilizado para contacto alimentario, necesitas unas aprobaciones de la Autoridad de Seguridad Alimentaria Europea, las cuales son bastante complejas de conseguir. Eso no quiere decir que el material no sea reciclable, porque ya se recicla para otros usos. Es un material que se puede reciclar, pero necesitamos demostrar que podemos reciclarlo a unos niveles de descontaminación suficientes. Y ese es el concepto del proyecto. Aquí tenemos otra diapositiva en la que vemos la importancia de usar el reciclado. Como podemos ver, los costes energéticos de agua y de emisiones de CO2 para producir poliestireno, en su mayoría, parten de la fracción que deriva desde el aceite, desde el petróleo, desde el crudo, hasta el poliestireno. Pero desde el monómero, desde el estireno hasta el poliestireno, es muy, muy reducido. Entonces, lo que haríamos con el reciclado sería sustituir ese monómero y, por lo tanto, reducir los consumos energéticos, las emisiones de CO2 y el consumo de agua. Esto es, digamos, ventajoso si lo ponemos en contraposición de otros plásticos o de otros materiales, digamos, que necesitan mucho consumo de agua y superficies de terreno muy grandes para fabricarse. Aquí en esta diapositiva lo que podemos ver es simplemente a título informativo que veamos que en estos componentes naturales, como son el café, la canela, fresas, cerveza, ya se encuentra estireno. El estireno es un producto natural que se encuentra en la naturaleza como tal y en estos alimentos lo podemos encontrar. Y vemos que para el poliestireno la normativa, la regulación, exige que la máxima cantidad que puedes tener de estireno monómero en tus compuestos es de 500 partes por billón, la cual representa que necesitarías comerte, no sé, una cisterna de yogures para poder alcanzar, en un día, para poder alcanzar los niveles de toxicidad. Ahora nos vamos a centrar en el proceso en sí. Tenemos cuatro feedstocks importantes de poliestireno: las cajas de pescado, el yogur postindustrial y el yogur postconsumo y las partes de los frigos. La parte interna, esa blanca que vemos, normalmente es poliestireno. Para conseguir hacer esto, tiene que ir a un reciclador. Este reciclador lo que hace es lo muele, lo lava, lo seca y una vez que tenemos esa materia, podemos pasarla por nuestras plantas piloto. Uno de los procesos para reciclar es el que vamos a utilizar en nuestro proyecto y otro proceso es el que está aquí explicado, que es simplemente disolver el poliestireno, se pasa por una reacción, se filtra, se limpia y se extruye de nuevo para fabricar los pellets. Es muy sencillo y el monómero es recirculado durante todo el proceso. Ahora centrándonos en nuestro proyecto, en el proyecto LIFE, este es el esquema, el flujo que se va a desarrollar, que se está desarrollando ya en el proyecto LIFE. Vemos primero cómo se recogen cajas de pescado por parte del Corte Inglés. Allí las lavan, las ensacan, todo en un ciclo cerrado. Ellos se lo llevan a su gestor de residuos. Ese gestor de residuos las compacta para reducir su volumen, dado que el mayor problema que tiene el EPS es su ligereza. Eso produce que los costes logísticos de transporte sean bestiales.
Después de tener el briquetado, pasa por otro proceso de transformado y pretratamiento, es decir, se lava con diferentes soluciones, se seca y se vuelve a envasar. Eso llega a las plantas de Total. En la planta de Total, en nuestro proceso, lo que hacemos es volver a fundirlo para fabricar los pellets ya descontaminados. Nosotros lo enviamos a Coexpan. Coexpan fabrica la lámina con esos pellets y después fabrica los termoformados que van a ser otra vez para contacto alimentario, que vuelven al mercado. Cerrando el círculo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, lo vamos a hacer, como veis ahí, basado en tecnologías ya existentes y en un sistema de control cerrado y con gran trazabilidad. Hemos creado un sistema de recolección, transporte, briquetado y procesado totalmente cerrado, lo que nos asegura que no entren contaminantes desde otras fuentes que no sean ya controladas. Para ello, estamos desarrollando un proceso para eliminar esos posibles contaminantes, estamos desarrollando un proceso similar al que se utiliza ya para el PET. Para probar que nuestro proceso es de verdad eficiente, hay que realizar una prueba que se llama Challenge Test, que es lo que nos obliga la EFSA, en la cual se eligen 5 contaminantes que los recomiendan ellos, los pones en tu materia, lo metes a tu proceso, vuelves a analizar a la salida y determinas qué eficiencia has tenido. Es un proceso a priori sencillo, aunque tiene sus complejidades. Con eso determinas la eficiencia y con esa eficiencia lo que determinas es cuánta materia orgánica o cuánto contaminante puede migrar a la comida para igualarlo al máximo que se puede utilizar. Si estás por debajo, has pasado el test, si no, pues tienes que poner barreras. Este es el esquema, digamos en sí, del proceso un poco desarrollado. Primero se realiza, digamos que una gestión y un pretratamiento, briquetado, como he dicho, un lavado, un secado, un volver a envasarlo. Llega a Total, en Total se realiza un análisis antes y después de nuestro proceso, llega a Coexpan, ellos hacen la lámina y después llega otra vez al mercado. Este es el esquema de nuestra planta. Aquí me centraré un poco más para explicar en concreto qué es lo que hacemos. Nosotros en este proyecto lo que vamos a hacer es coger ese material triturado, pretratado y lavado, lo vamos a meter en una extrusora. En esa extrusora, a unos perfiles de temperatura determinados, lo vamos a fundir, lo vamos a bombear hacia nuestros sistemas de desvolatilización. Estos sistemas de desvolatilización funcionan a una temperatura y presión determinada y con un diseño específico para favorecer que haya mayor contacto del material. Después de pasar esos procesos de desvolatilización, que conseguimos eliminar todos los contaminantes, se vuelve a extruir, lo granceas y lo almacenas de nuevo para enviar a Coexpan. Este proceso es totalmente cerrado también y por lo tanto no hay ninguna introducción de contaminantes. Por lo tanto, con esto ya acabo, he ido rápido. Lo que queremos decir es que sí se puede reciclar el poliestireno, sí podemos volver a introducirlo en la cadena, sí podemos crear una economía circular con este material y para ello es este proyecto. Es decir, lo que vamos a demostrar es simplemente que podemos coger las cajas de pescado, descontaminarlas y volverlas a introducir en la economía circular. Muchas gracias a todos. Nada más. Buenos días. Mi nombre es Evaristo García, de Reciclia. Vengo a presentaros el proyecto CIR4Life, pero primero os quería hacer una pequeña introducción de quiénes somos, de Reciclia, que somos una plataforma ambiental que agrupamos 4 sistemas integrados de gestión, los antiguos sistemas integrados de gestión, de aparatos eléctricos y de pilas y baterías. Somos socios del proyecto CIR4Life. El nombre en español queda un poco raro, os prometo que en inglés suena mejor. Pero bueno, sería un enfoque de economía circular para ciclos de vida de productos y servicios. Es un proyecto que está integrado en el programa de Horizonte 2020 de la Comunidad Europea.
El presupuesto total son más de 7 millones de euros, lo que es un proyecto ya importante, de los cuales financiados son más de 6 millones, casi 6.300.000 euros. El coordinador es la Universidad de Nottingham Trent, pero somos 17 partners, 17 socios de 8 países europeos, pues desde Reino Unido, Suecia, España, Alemania, Polonia, Finlandia, Bélgica y Grecia. O sea que es un grupo heterogéneo de socios. Estos son los socios, hay desde universidades, centros de investigación, plantas de tratamiento, ONGs, estamos nosotros. Es un grupo muy heterogéneo de socios. Bueno, el objetivo principal del proyecto es el desarrollo y la demostración de un enfoque innovador, el de la economía circular para productos y servicios sostenibles. ¿Cómo hacemos esto? Pues se pretende desarrollar unos nuevos modelos de negocio que permitan pasar de la tradicional, el sistema lineal tradicional de producción, uso y desecho, a uno basado en la economía circular, donde los recursos sean utilizados por el mayor tiempo posible y una vez que se agoten esa vida útil se puedan recuperar el valor que está incluido en los residuos. Estos modelos de negocio se pretende posteriormente demostrarlos en 4 grandes pruebas piloto que se llevarán a cabo entre Reino Unido y España y donde se buscará demostrar la aplicabilidad y extrapolarlos a un mayor número de regiones. Entrando en los modelos de negocio, se pretende desarrollar y aplicar 3 modelos de negocio, como podéis ver en el gráfico: co-creación de productos y servicios, consumo sostenible y reutilización y reciclaje colaborativos. Iremos viéndolos de uno en uno para entrar más en detalle. El primero, que sería la co-creación de productos y servicios, integraría las fases de materias primas, diseño y la manufactura de los productos y de los servicios. El principal objetivo de este modelo de negocio es integrar o hacer partícipe al usuario final de los modelos de creación del producto, desde la etapa de diseño hasta la manufactura. Para ello se identifican sus preferencias y se permite incorporar sus opiniones a través de multitud de herramientas, como pueden ser el Big Data, la integración de los comentarios que realizan en distintas páginas o en distintas reviews los usuarios, y también a través de workshops y Living Labs, donde se testearán esos comentarios, esas preferencias y especificaciones que han ido introduciendo los usuarios para poder transmitirlos a las empresas que realizan el diseño y la manufactura de los productos. Todo ello, junto con el resto de los agentes involucrados, se pretende que derive en una creación de productos y servicios más sostenibles para el usuario. La siguiente sería el consumo sostenible, que abarcaría las etapas de transporte, venta y uso de los productos. En esta fase lo que se pretende es desarrollar un método de cálculo para puntuar los productos en base a parámetros de sostenibilidad, ¿vale? Lo que llamamos ecopuntos, ecopoints. Entonces, este método de cálculo lo que permite al usuario es, mediante el teléfono móvil y unas etiquetas de RFID que se pongan en los productos, de una manera sencilla, con el teléfono móvil, escanear ese código y que le permite conocer lo sostenible o más sostenible o menos sostenible que es ese producto y compararlo con otros de similar tipología, ¿vale? Esto le permite al usuario hacer una compra responsable en base a esos parámetros de sostenibilidad. Como veis ahí en la imagen, pues en un supermercado, por ejemplo, el usuario se acercaría a un producto, escanearía el código
y en la aplicación, en la app que se está diseñando, le aparecería esos ecopuntos de ese producto en concreto. Si cogiese uno de al lado, de similar características, le diría los ecopuntos que tiene ese en comparación con el otro. Todo ello, el usuario en su ecocuenta podría ver todas las adquisiciones que ha ido haciendo de esos productos y su huella ecológica a lo largo de las distintas adquisiciones. El último modelo de negocio sería reutilización y reciclaje colaborativos. Obviamente abarca las fases de fin de vida útil del producto y gestión del mismo, tanto reutilización como reciclaje. Aquí lo que se persigue es diseñar un sistema de incentivos para el usuario de manera que se contribuya a la reducción en la generación de residuos, pero también a la reutilización y reciclaje cuando la reutilización no es posible, ¿vale? Este sistema de incentivos lo que hace es que anima de alguna manera, incentiva al usuario a entregar sus residuos, además de una manera más cuidada, en mejores condiciones, y como resultado de la entrega del residuo, el usuario recibe unos ecocréditos que le permiten acceder a una serie de incentivos que están determinados. Incentivos que pueden ser monetarios o pueden ser ofertas, descuentos en determinadas tiendas o distribuidores, ¿vale? Con ello se pretende conseguir la máxima colaboración entre los distintos agentes para precisamente conseguir la recuperación de esos productos, de esos residuos que hasta ahora no estaban llegando al sistema y poder volver a recuperar el valor que están introducidos en los residuos. Posteriormente vamos a ver cómo se hace esto en las pruebas pilotos que se han diseñado, ¿vale? Las demostraciones, como digo, estos 3 modelos de negocio se plantea ser demostrados en 4 grandes pruebas piloto, ¿vale? Ahí podéis ver en el centro, el gráfico del centro serían los 3 modelos de negocio que acabamos de ver. Está en inglés, pero bueno, se entiende bien: co-creación de productos y servicios, consumo sostenible y reutilización y reciclaje colaborativos, ¿vale? Todo ello extrapolado a las pruebas piloto. Las pruebas piloto se llevan a cabo en 4 sectores que aparte son diferentes entre sí. Tenemos desde aparatos más tecnológicos, aparatos electrónicos, como pueden ser los aparatos de alumbrado o las tablets, a sectores que no tienen nada que ver con ellos, como son productos cárnicos o productos vegetales, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos? En los aparatos de alumbrado se pretende realizar una prueba piloto tanto de aparatos de alumbrado profesional como aparatos de uso doméstico. La prueba piloto se llevará a cabo entre Reino Unido y España, Valencia en concreto, y lo que se busca es trabajar con el usuario en la cocreación, es decir, captar toda la información del usuario y trabajar para desarrollar modelos y productos más sostenibles. Se trabajará y se evaluará también la opción del leasing como un modelo de negocio para los aparatos de alumbrado y ir introduciendo las tecnologías más novedosas. Todos somos conscientes de que está en continuo avance, en especial la tecnología, y el LED, que hace unos años no existía, ahora mismo ya está en el mercado perfectamente establecido. La prueba piloto de tablets se lleva a cabo en el País Vasco y aquí se introduce un elemento innovador con el sistema de contenedores inteligentes, que también se ha comentado en algún otro proyecto. Nosotros también tendríamos aquí un sistema de contenedores inteligentes donde el usuario con su propia aplicación se identifica en el contenedor. Ese contenedor se abre para que el usuario pueda desechar ese residuo, pero además el contenedor imprime una etiqueta y imprime un recibo. La etiqueta se adhiere al residuo, el usuario lo adhiere al residuo antes de entregarlo y el recibo lo conserva él. De esta manera el usuario puede
hacer una trazabilidad completa del residuo desde que lo deposita hasta que llega a la planta de tratamiento. En la planta de tratamiento se evalúa si ese residuo es válido para reutilización o no, y en cuyo caso sería para reciclaje, y en base a esa decisión si es apto para reutilización o para reciclaje, se le conceden unos ecocréditos que el usuario podrá posteriormente utilizar para los incentivos que hemos comentado anteriormente. La finalidad también de esas tabletas recuperadas es poder entregarlas en algunos centros educativos del País Vasco para que las testeen, vean si efectivamente son válidas e incluso que puedan utilizarla ellos como nicho también de mercado posteriormente. ¿Vale? En la prueba piloto de productos cárnicos se lleva a cabo en Murcia. También está prevista la instalación de un contenedor inteligente similar al de las tablets, pero con alguna funcionalidad extra. Por ejemplo, lleva asociado un refrigerador para mantener la temperatura de la carne. Y aquí lo interesante es intentar reciclar carne, que actualmente el ratio de reciclado de carne es prácticamente cero. Y desde luego los ratios de reciclado en comparación con otros residuos de alimentación es muy bajo. Entonces se pretende recuperar y reciclar parte de esa carne que ya no es apta para el consumo humano, pero que sí que puede ser utilizada para los animales. También sabemos que la industria cárnica es una industria de impacto, dado su producción intensiva, entonces se reduciría la contaminación. ¿Vale? La última prueba piloto es de productos vegetales, se lleva a cabo en Reino Unido. Aquí también se involucra mucho al usuario en la co-creación de esos productos. Lo que se pretende es adaptar la demanda del usuario para hacer un consumo más sostenible y también aumentar la concienciación para que haga un consumo responsable. ¿Vale? Y se adapte la necesidad del usuario a la demanda. ¿Vale? También se pretende reducir la longitud de la cadena de la alimentación y reducir el impacto de esos residuos. Como conclusión, sin alargarme mucho más, como os hemos comentado, es un proyecto europeo financiado por el Horizonte 2020, comenzó el 1 de mayo, está en una etapa muy inicial, son 3 años, 36 meses, o sea que durará hasta 2021, estamos comenzando con el grueso de las tareas. Los 3 modelos de negocio que se pretenden introducir como innovadores: co-creación de productos y servicios, consumo sostenible y reutilización y reciclaje colaborativos, y todo ello que se ha demostrado en 4 grandes pruebas piloto, como es la iluminación LED, tanto industrial como doméstica, las tablets, los productos vegetales y productos cárnicos. Me gustaría acabar la presentación con una frase de la Fundación Ellen MacArthur, que me ha gustado mucho, que viene a decir un poco que la economía circular no se trata de una empresa haciendo o cambiando un producto, sino todas las empresas interconectadas trabajando para hacer un cambio de sistema global para la economía circular. Y bueno, simplemente que conozcáis tanto la página web como dónde nos podéis encontrar, dónde podéis tener más información sobre el proyecto. Como digo, está en una etapa incipiente y bueno, cualquier tipo de duda, cualquier tipo de feedback, cualquier tipo de comentario, nos podéis encontrar ahí. Y nada más, muchas gracias. Daros las gracias a que continuéis aquí todavía a la hora de comer, y también dar las gracias a Conama por haber habilitado este espacio para que la gente que participamos en proyectos europeos pues nos podamos ver y podamos compartir nuestra experiencia con otras entidades y organizaciones que también participan en proyectos europeos. El proyecto que vengo a presentar hoy es el proyecto Bioregio, es un proyecto Interreg Europe. Creo que en este bloque no ha habido ningún proyecto Interreg.
Es un proyecto en el que participamos como socios. Yo vengo de la Viceconsejería de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, y participamos desde 2017 junto con 6 países de la Unión Europea en este proyecto. Nuestro proyecto es de economía circular, un poco centrado en los flujos orgánicos, es decir, en los residuos orgánicos y también en materias primas vegetales. Es un proyecto que liga un poco economía circular y bioeconomía. De hecho, al comenzar el proyecto nos dimos cuenta de eso, que no todos los participantes y no todos los socios hablábamos de lo mismo. Como veréis más adelante, tuvimos que hacer una especie de glosario de vocabulario para que todos hablásemos de economía circular y para todos significase lo mismo, o de bioeconomía, o incluso de bioeconomía circular, que en algunos foros ya se oye este término. Es un proyecto de 5 años de duración. Empezó en enero de 2017 y durará hasta finales de 2021. Consta de 2 fases. Una fase en la que los distintos socios, que como ya os he dicho, somos de 6 países diferentes, intercambiamos nuestras experiencias porque estamos intentando buscar las mejores tecnologías disponibles y las buenas prácticas en relación con los residuos orgánicos y con las materias primas orgánicas. Entonces, en la segunda fase ya sería una fase en la que entre todos vamos a hacer un plan de acción y tendríamos que implementarlo, ponerlo en marcha. Nuestro objetivo final es el de modificar políticas regionales o políticas europeas que estén relacionadas con este tipo de materiales. El presupuesto total de nuestro proyecto es bastante inferior al que se ha presentado anteriormente. Es 1,5 millones de euros, que está cofinanciado por fondos FEDER, en un 85%. Y como ya os he dicho, es un proyecto Interreg Europe, de la parte de medio ambiente. Los socios que participamos en este proyecto son los que aquí aparecen. Como os he dicho, somos de 6 países diferentes, pero somos 8 socios, puesto que en Finlandia y en Grecia hay 2 socios en cada uno de estos 2 países. El socio líder de nuestro proyecto es Finlandia, la Universidad de Lahti, y el proyecto surgió, pongo en valor esto porque creo que este tipo de foros como en el que hoy estamos, pues hacen que muchas veces surjan proyectos o gente se conozca y pongan en marcha proyectos que de otra manera no sería posible. Entonces, este proyecto surgió porque un compañero de la Viceconsejería fue a Bruselas a un Infoday y allí se encontró con Susana, que es la finlandesa que lidera el proyecto, y también con Apóstolos, que es uno de los socios griegos con los que participamos en el proyecto. Y entre los 3 fueron un poco los que gestaron este proyecto. Como no podía ser de otra manera, el proyecto trata de economía circular y, como os he dicho, centrándonos más bien en la parte biológica. Lo que intentamos con el proyecto Bioregio, nuestros objetivos son mejorar el conocimiento relativo a la economía circular de este tipo de flujos, incrementar los ratios de reciclado y también, pues, como os he dicho, intercambiar experiencias y conocer lo que se hace en otras regiones europeas y que sean un poco, pues, extrapolables a lo que hacemos en nuestras regiones de las que procedemos. Pero siempre sin olvidar que nuestro objetivo final es el de mejorar las políticas regionales, incluyendo un enfoque de economía circular. Como veis, no es un proyecto tan técnico como los anteriores que se han presentado, sino que es un proyecto que lo que queremos modificar es las políticas e incluir el término de economía circular, que antes no estaba, por ejemplo, incluido en nuestro programa operativo FEDER, en el caso de Castilla-La Mancha. ¿Qué fases tiene este proyecto? Pues, como os decía un poco, es primero describir los flujos orgánicos regionales que tenemos cada uno de los socios, definir las mejores prácticas de economía circular en nuestras regiones y así dárselas a conocer al resto de socios. Y luego lo que vamos a hacer entre todos es desarrollar un plan conjunto de acción, aunque
en cada región pues nos aplicaremos lo que nos venga bien. No podemos, lo que hayamos aprendido en Finlandia, a lo mejor en España o en Castilla-La Mancha no lo podemos poner en marcha, pero sí a lo mejor algo que hemos aprendido en Grecia o los griegos. Cada uno vamos un poquito aprendiendo de los otros. Entonces, ¿cómo hacemos este aprendizaje? Pues yendo in situ a los países que participan en el proyecto. Entonces, primero fuimos a Finlandia en el primer semestre del proyecto, luego estuvimos en España, que hicimos un evento, lo llamamos eventos interregionales, puesto que es entre regiones, y en estos eventos lo que hacemos también es que cada socio del proyecto viene el socio del proyecto, pero siempre viene con al menos 3 stakeholders, con organizaciones o entidades interesadas en nuestro proyecto o que nos puedan servir para difundirlo o que nos puedan enseñar ellos alguna buena práctica o alguna nueva tecnología. Entonces, en el caso de España, cuando vinieron a Puerto Llano y a Toledo, que es donde celebramos nuestro evento, pues lo que les enseñamos sobre todo fue la biorefinería Clamber, en la que se obtienen productos de alto valor. Esa era un poco nuestra buena práctica, nuestra buena práctica la principal, aunque luego también se presentaron buenas prácticas que realizan en la Universidad de Alcalá, en algunos gestores de residuos de nuestra región o en las plantas de tratamiento de residuos domésticos de Castilla-La Mancha. Luego fuimos a Grecia, también hemos estado en Rumanía y nos falta ir a Eslovaquia y a Francia, que iremos a final del año que viene. Los resultados que esperamos tener es, pues, como os he dicho, mejorar nuestros instrumentos políticos y así también obtener financiación de nuevos proyectos que tengan el enfoque de la economía circular y que antes no estaban a lo mejor contemplados en nuestros programas operativos ni en nuestros fondos europeos, mejorar la capacitación un poco de las regiones que participan para ir implementando nuevas tecnologías y modelos para avanzar hacia una economía circular y luego pues capacitar y enseñar a nuestras empresas y a nuestras entidades nuevas tecnologías y nuevas prácticas que poder aplicar en nuestra región. Así fomentamos con este proyecto pues la cooperación un poco interregional. Los instrumentos políticos en los que queremos modificar o en los que queremos un poco que se note que este proyecto se ha llevado a cabo, pues depende de cada socio. En el caso concreto nuestro de Castilla-La Mancha, el instrumento político que queremos modificar es nuestro programa operativo FEDER, sobre todo en el eje de 6, que es el de gestión de residuos. Bueno, como os he dicho antes, para empezar nos dimos cuenta que no todos hablábamos de lo mismo cuando hablábamos de bioeconomía, de economía circular, incluso de bioeconomía circular, como algunos se atrevían ya a mezclar este término. Entonces, pues en Finlandia uno de los objetivos de nuestra reunión allí fue intentar buscar un lenguaje común. Y también definimos allí qué es lo que consideramos una buena práctica, ¿no? Y entonces tenía que cumplir un poco estos requisitos que os he puesto aquí. Pues que promocionen la economía circular, que estén relacionados con materiales orgánicos, que minimicen el desperdicio alimentario, también nos parecía un punto importante, que fomentemos cerrar el círculo y alargar los ciclos de vida y preferiblemente que incluyesen acciones conjuntas entre distintas entidades, el gobierno, las empresas, los consumidores, grupos de investigadores y demás, y no por ser la última menos importante, pues que fuesen transferibles y escalables a diferentes regiones. En Finlandia nos enseñaron 7 buenas prácticas, perdonad que esté en inglés, pero una de las características de los proyectos Interreg Europe es que nos relacionamos en inglés entre nosotros, tanto cuando hacemos los eventos interregionales como en todo el desarrollo del proyecto o el plan de acción que elaboremos lo haremos en inglés. Luego cada socio puede traducirlo a su idioma, pero en general nuestra página web del proyecto y demás está en inglés y es un poco el inglés el idioma universal que tenemos para comunicarnos unos con otros.
En LATI lo que nos enseñaron sobre todo es que allí para ellos es muy importante las simbiosis industriales. Entonces estuvimos allí en un polígono industrial donde los residuos de unas industrias son las materias primas de otras. Por ejemplo, este era el centro de tratamiento de residuos domésticos, que la materia orgánica que de aquí salía iba a la planta de productos para producir biogás, que estaba a pocos metros de distancia. Y era un poco pues, lo que nos quisieron enseñar ellos, cómo en un mismo polígono industrial, hablando unos con otros y cooperando unas empresas con otras, públicas y privadas, pues habían conseguido cerrar el círculo. En Castilla-La Mancha, como os he contado, presentamos 9 buenas prácticas. Para nosotros la principal era presentar la planta Clamber, que está situada en Puerto Llano. Luego os invito, después de esta pequeña ponencia, a que paséis si queréis por el stand de Castilla-La Mancha, que vamos a estar allí, y va a estar Javier Mena, que está al final de la sala, que es el coordinador científico de la planta Clamber y os puede explicar más específicamente sobre esta biorefinería a nivel demostración que tenemos en Castilla-La Mancha y de la que estamos muy orgullosos. Esos son todos los socios y stakeholders del proyecto Bioregio que vinieron a Castilla-La Mancha. Como veis, solemos ser unas 30 o 40 personas cada vez que vamos a un país diferente. También visitamos la planta de tratamiento de Castellano-Manchegas de limpieza, que está en Madridejos, que tienen un sistema muy interesante en el que aprovechan de los envases de la comida caducada o en mal estado o que no puede ponerse en venta. Separan el envase de la materia orgánica y luego hacen compost con ello. También nos acompaña Carlos, que es el gerente de esta empresa, y también luego vamos a estar ahora dentro de 10 minutos en el stand de Castilla-La Mancha por si alguien quiere hacerle alguna pregunta. Visitamos en Castilla-La Mancha también el centro de tratamiento de residuos domésticos que está en la provincia de Toledo. Y cuando estuvimos en Grecia, pues aquí lo que nos enseñaron sobre todo fue una planta piloto de generación de energía a partir de residuos agrícolas que tenían en la Universidad de Aristóteles en Tesalóniki. Luego también estuvimos visitando esta empresa que es de producción de proteínas hidrolizadas y aminoácidos de origen vegetal, todo de origen vegetal para el uso agrícola y de fertilizantes. Y también estuvimos visitando esta planta en la que los agricultores y ganaderos de la zona traían los estiércoles y purines de sus granjas y posteriormente con una digestión anaerobia producían fertilizante que a su vez lo utilizaban en las granjas de la zona y producían energía. En Rumanía, que es donde hemos estado más recientemente, que estuvimos en octubre, hemos estado a principios de octubre, estuvimos visitando plantas de depuración y sobre todo estuvimos viendo cómo tratar los lodos. Esta era una planta de un tamaño muy grande, a nosotros nos sorprendió mucho porque en Castilla-La Mancha no tenemos, por ejemplo, plantas tan grandes, en la que hacían digestión anaerobia de los lodos. Y luego estuvimos en otra planta de menor tamaño, de una ciudad de unos 70.000, 80.000 habitantes, en la que realizaban el compostaje de lodos in situ en la depuradora. Y por último también estuvimos en una planta de recuperación de estiércoles, que era una plataforma donde en un pueblecito muy pequeñito y muy rural con bastante... para que os hagáis una idea, iban a caballo, con carros de caballo, pues se empezaron a dar cuenta que en la zona las aguas se les contaminaban con nitratos y entonces pusieron esta plataforma donde pueden traer los estiércoles de los caballos y de los distintos animales que tienen para su propia alimentación y lo hacen de manera mancomunada el compostaje y luego lo reparten en sus huertos. No es una cosa de gran tecnología, pero sí que para ciertas zonas rurales puede ser interesante y así en Rumanía pues así nos lo enseñaron. El plan de acción nos puedo enseñar mucho porque estamos ahora mismo, todavía está en embrión, pero sí que la idea es, teniendo en cuenta los problemas que tenemos en las distintas regiones, buscar buenas prácticas, plasmarlas en un documento de trabajo y implementarlo para obtener unos resultados. Y poco más os puedo decir porque además me están diciendo desde atrás que ya se me ha acabado el
el tiempo. No sé si tenéis alguna pregunta o duda, y si no, en el stand de Castilla-La Mancha ahora nos vamos para allá, os lo podemos solventar. El proyecto que os voy a presentar no tiene nada que ver, cambiamos totalmente de temática y no es de economía circular, sino que es de adaptación al cambio climático. Es un proyecto LIFE de 3 años de duración, que lo que pretende es promover y fomentar la adaptación al cambio climático en distintos sectores económicos, con la implicación de los responsables y de los actores de estos sectores. Antes de empezar, os voy a explicar un poco cómo trabajamos para conseguir esta implicación y los resultados que queremos obtener en el proyecto. Pero primero comentaros un poco el partenariado, que sale aquí muy pequeño, que está un poco constituido acorde con los resultados que queremos tener del proyecto, ¿no? Y tenemos un socio de conocimiento, que es el que nos aporta los datos de cambio climático en los territorios que trabajamos, que están centrados en Cataluña, que es la Oficina Catalana del Cambio Climático de Cataluña. Tenemos unos socios territoriales, que son los que se encargarán de aterrizar de alguna manera las ideas que salen de la implicación y de la participación y ejecutar las acciones en cada uno de los territorios en los que trabajamos. Y después tenemos los socios de los actores. Tenemos sindicato de agricultores, el mayoritario que tenemos en Cataluña, que es la Unión de Pagesos. Tenemos sindicato, tenemos la UGT, tenemos comisiones obreras, y después tenemos otro socio que es el que nos asocia de alguna manera a los empresarios, que es la Cámara de Comercio de Barcelona. Esto en cuanto al partenariado. Entonces, los 3 territorios que trabajamos son la Reserva de la Biosfera del Montseny y la Reserva de la Biosfera de Terras de l'Ebre y la comarca del Alt Penedès. Trabajamos en estos 3 territorios porque tienen una representación agrícola forestal distinta y con porcentajes también distintos en cada uno de ellos, pero que en todos ellos están representados, que son los sectores con los que trabajamos. Agrícola, forestal, trabajamos en turismo, también lo encontramos reflejado en los tres territorios, y además trabajamos con otro sector, que es el sector de la pesca, que solo lo tenemos representado en Terras de l'Ebre, pero es un sector que consideramos que está también muy amenazado por los aspectos del cambio climático y que necesita buscar políticas y acciones para adaptarse, y por eso también lo incluimos en el proyecto. Entonces, ¿cómo trabajamos para conseguir esta implicación? Nos centramos en 3 pilares, básicamente, que es el conocimiento, la gobernanza y el apoyo para la acción. Conocimiento, porque consideramos que para implicar a la gente, primero tenemos que explicarles lo que desde, como os comentaba, ¿no?, desde la Oficina de Cambio Climático, por ejemplo, desde las universidades, desde distintos estudios, se detecta que puede pasar en cada uno de los territorios, pero conocimiento también que queremos recoger de los propios sectores y de los propios territorios, ¿vale? O sea, ellos saben muy bien también cuáles son sus dificultades, cuáles son sus retos, cuáles son sus vulnerabilidades. Por lo que también queremos ofrecer conocimiento, pero también queremos recoger este conocimiento desde cada uno de ellos. Gobernanza, porque el objetivo es generar y crear unos espacios donde se puedan relacionar estos distintos actores y poner en debate y en discusión las necesidades de cada uno de ellos, y darse cuenta a veces de que no son tan distintas algunas de las necesidades, e incluso nos pueden facilitar el entendimiento del por qué aquel sector se fija tanto en un determinado aspecto. Hasta ahora no lo entendía, ahora que me lo explican y que estamos en una misma mesa, pues también vemos, con lo que tenemos también un poco más de simpatía o de sinergias que podemos generar. Y apoyo para la acción, porque es evidente, no queremos que sea un proyecto que se quede únicamente en generar papel, en generar ideas, en generar planes, sino que lo que queremos es que se ejecuten algunas de las acciones. Y entonces el mismo proyecto pone dinero para unas acciones piloto, y a la vez lo que intenta es generar en estos mismos espacios que os comentaba líneas de financiación, o sea, animar al sector financiero, a las aseguradoras, al sector privado, a que busquen la manera para implementar y para invertir en acciones de adaptación al cambio climático.
Bueno, sí, muy brevemente, lo que hicimos con el conocimiento que os comentaba, se realizaron 3 diagnosis de vulnerabilidad, una en cada uno de los territorios, y 3 diagnosis institucional del sector, de cómo está organizada la participación o cómo están organizados los sectores en cada uno de los territorios, para ver qué potencial podíamos tener en el momento de crear estas estructuras que os comentaba. La intención del proyecto no era generar nuevas estructuras, sino si en cada uno de los territorios existía ya algún espacio donde estos actores que nosotros queríamos invitar ya existiera, pues intentar aprovecharlo. Y entonces, estos 3 estudios dieron unos resultados que fueron validados por cada uno de los sectores, a la vez que recogieron ya, o sea, cuando se realizaban los estudios se hicieron encuestas en las que se pedía la opinión de los sectores, como os comentaba antes, ¿no? de recoger también sus aportaciones en cuanto a conocimiento, para definir consensuadamente, de alguna manera, cuáles eran las vulnerabilidades en cada uno de los sectores y en cada uno de los territorios. Y aquí se ve toda esta información en la página web del proyecto, la encontraréis un poco más detallada, aquí solo para que veáis un poco pues, las distintas prioridades o sensación de vulnerabilidad que tenían cada uno de los territorios y de los sectores. Básicamente habían temas relacionados con agua, con riesgos de incendios, que eran compartidos por todos los sectores y en todos los territorios. A partir de esta primera detección, organizamos lo que nosotros les llamamos las mesas territoriales de adaptación al cambio climático, que son los espacios estos donde juntábamos los distintos representantes, con la idea de que sea un proceso que va durando a lo largo de todo el proyecto, que el proyecto finalizará en junio de 2019, pero que a la vez tiene la voluntad de quedarse en cada uno de los territorios para intentar garantizar una continuidad de los planes de acción y de las acciones que en ellos se generen. Son espacios de estos, ¿no? Primero nos presentamos, elaboramos documentos y debatimos entre nosotros qué es lo que queremos hacer, proponemos acciones, y ahora estamos en la fase de esto de la propuesta de acciones ya está hecho, pero estamos elaborando el plan de acción y estamos en la fase de priorizar las acciones para elegir 2 acciones en cada uno de los territorios, o sea, 6 acciones en total, para que sean las acciones piloto que el proyecto va a desarrollar. ¿Vale? Para trabajar todos en un mismo o debajo de un mismo marco, pues en estas mesas también se elaboró una estrategia de adaptación, que es la que marca las grandes líneas en las que vamos a trabajar y es común en los 3 territorios. Y de la estrategia de adaptación cuelgan la fase en la que estamos ahora, que son los planes de adaptación de cada uno de los territorios. Es aquí donde cada uno de los sectores y consensuadamente pues se ha hecho la propuesta de acciones, y todos los sectores han discutido y han debatido y han propuesto acciones directas y propias de su sector, pero también de los otros sectores. E incluso se han hecho propuestas conjuntas, ¿no? O sea, agricultura y forestal y turismo pues han visto que hay muchas acciones que pueden ser conjuntas, que si mantenemos la agricultura o mantenemos los bosques, tenemos un paisaje que al mismo tiempo pues sirve para que el turismo no decaiga de alguna manera, o para promover el turismo. O sea, hemos ido buscando también acciones en esta línea. Aquí veis, os he puesto solo unas cuantas porque, como os comento, estamos en la fase de elaborarlas y de priorizarlas, y seguramente se ve que todavía son un poco genéricas las acciones. La idea es intentar concretarlas un poco más, y esto lo vamos a hacer ahora. Antes de Navidad tenemos unos encuentros y vamos a acabar de definir estas acciones. Para no alargarme más, esto ya es lo que os he montado, ¿no? Un poco el proceso que estamos siguiendo. Para la priorización se han establecido unos criterios que son comunes también, se han utilizado los mismos en todas las mesas para que las acciones no sean muy distintas y tengan unos mismos criterios. Y además lo que se ha intentado también es objetivarlas un poco, ¿no? Porque a veces, pues según la representatividad que tengas el día que decides
decides hacer la priorización de estas acciones de uno de los sectores, pues te puede salir un plan de acción más sesgado hacia la agricultura o hacia el turismo, ¿no? Y se ha intentado objetivar un poco y que todos tengan las mismas probabilidades y la misma representatividad. Y, en definitiva, como empezaba, ¿no? Los tres pilares, el conocimiento, la gobernanza, el apoyo para la acción, para generar unos observatorios, que la idea es que sea lo que os decía, ¿no? Las mesas territoriales que se queden como observatorios, o el nombre que sea. Aquí hemos puesto de momento este nombre, pero es un nombre que saldrá del propio proyecto y del debate, y que serán también los responsables de la implementación y del seguimiento de estos planes de acciones que van a salir en cada uno de los territorios, para conseguir reducir la vulnerabilidad de los territorios y de los sectores y aumentar la resiliencia. Y así breve, si tenéis alguna duda, y si no, así una pincelada, y cualquier cosa, pues en la página web o en estas direcciones de aquí de correo electrónico estaremos encantados de informaros un poco más. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es María Muñoz y represento a Eneragen en este proyecto europeo, Enerinvest, que pretende convertirse en una plataforma española para la financiación de energía sostenible, o en materia de financiación ser una plataforma de referencia. En cuanto al origen de Enerinvest, nos encontrábamos en 2015 como los planteamientos de las ayudas económicas en Europa estaban cambiando y dejaban de plantearse tanto en forma de subvenciones a fondo perdido, y más, sin embargo, se seguía echando en falta una cierta inversión del capital privado. En este contexto se plantea Enerinvest como esta plataforma de referencia que pretende ser finalmente una plataforma de diálogo, contacto entre los diferentes agentes que intervienen en los proyectos de energía sostenible, aporta soluciones técnicas, legales y financieras a este tipo de proyectos, y finalmente trata de ser una vía que oculte la brecha un poco y la salve entre las dos partes, la parte financiera y la parte de promoción de proyectos. De esta forma fortalecemos el que se lleve a cabo y se ejecute una mayor y una más eficaz inversión. Presentamos la iniciativa en Horizon 2020 y el planteamiento multisectorial que tenía, ambicioso y fundamentalmente era novedoso en aquella época, pues nos llevó a conseguir la financiación y tenemos 36 meses para llevarlo a cabo. ¿Quién es Enerinvest? Finalmente lo forma un consorcio de 9 entidades donde se ha intentado cubrir todo el territorio nacional en perfiles tanto empresariales o privados como públicos, pequeño público como diputaciones y más a nivel nacional como es Eneragen. Y también contamos con una representación de un centro tecnológico, CIRCE, que ha sido fundamental en desarrollar el aspecto más innovador en este proyecto. Finalmente, el 9º socio sería Deloitte, la consultora que ha hecho un papel muy importante para conseguir una ligazón con lo que es el sector financiero y la parte legal. ¿Cómo hemos llevado a cabo esto? ¿Cuál es la estrategia del trabajo? Pues es la que representa este flujograma al final. Hemos llevado a cabo un importante trabajo de investigación documental, entrevistando a expertos, creando unos grupos de trabajo al efecto, celebrando eventos colectivos, es decir, recopilando mucha información sobre, por ejemplo, los proyectos de energía sostenible que estaban funcionando en España. Hemos hecho una casuística de todos ellos, cuáles eran los modelos de financiación que se estaban aplicando actualmente, si existía cierta innovación fuera, hemos intentado localizarla, también analizar su posible replicabilidad aquí en España y también buscar documentos estándares que favorecen la promoción de estos proyectos. Ese trabajo lo hemos plasmado finalmente en resultados de este proyecto, resultados que es lo que llamamos los recursos de Enerinvest, que se muestran en forma de documentos simplemente descargables, también en forma de herramientas virtuales, como es el caso de la Enerintool, que luego abordaremos, y también en cuestión de canales de asesoramiento, canales de encuentro a través de esta plataforma.
Esta información la hemos recopilado, ordenada, estructurada en la plataforma de Enerinvest, que lleva en marcha desde julio de 2016. Es una plataforma online, interactiva, y además tiene esta herramienta de soporte, Enerintool, que es una herramienta de simulación y de uso gratuito para los usuarios registrados. Si nos profundizamos un poco más en los recursos, en documentos, sí que destacaríamos el marco legal y el marco de financiación de proyectos de energía sostenible en España, un documento de aspectos técnicos, una buena caracterización de los mismos, también el manual de buenas prácticas y después la guía para la financiación de proyectos de energía sostenible. Aquí encontramos recogido desde los primeros pasos para poner en marcha nuestro proyecto de energía sostenible hasta cuáles son los modelos que se aplican a día de hoy para financiarlos, un análisis de riesgos, de garantías financieras y operacionales. Ha estado bien valorado por entidades como el ICO o como IDAE. En cuanto a instrumentos de financiación, lo que hemos hecho ha sido investigar cuáles eran aquellos que introducían un poco de aspectos novedosos o innovación en algunos de sus parámetros. Una vez identificados, los hemos plasmado dentro de la plataforma en forma de mapa interactivo, un mapa de navegación que hemos llamado mapa de experiencias. Es un recurso bastante interesante donde estos proyectos de éxito que han funcionado en el resto de países de Europa o en algunos lugares fuera, como Estados Unidos, tenerlos caracterizados en forma de fichas, donde se describen básicamente con los parámetros más importantes. No podemos entrar más en detalle, pero os animo a que lo veáis porque es un recurso interesante. Y llegamos un poco al recurso más novedoso en este proyecto, el que introduce más la innovación, que es la herramienta Enerintool. Esta herramienta es una herramienta virtual de simulación que nos aporta asesoramiento técnico, legal y financiero para proyectos de energía sostenible. Esto ocurre en uno de sus primeros niveles, el que hemos llamado módulo de asesoramiento. En este caso podemos también encontrar un segundo nivel en esta herramienta en el que, si estamos muy seguros de nuestro proyecto, podemos lanzarla a lo que hemos llamado el módulo de encuentro, y es que Enerintool puede funcionar como un portal de exposición de proyectos financiables para posibles entidades financieras en España. Aquí os hemos mostrado un poco más en detalle lo que es Enerintool, y se nutre principalmente de todos los materiales y recursos que hemos generado anteriormente, y tiene canales de asesoramiento como el grupo de trabajo financiero y el grupo de trabajo de promotores, que han chequeado su funcionamiento y nos han dado un poco el visto bueno en su funcionamiento, ¿no? Podemos acudir a ella en un perfil promotor de proyecto de energía sostenible que busca financiación o bien busca simplemente un asesoramiento, una comparación con casos de éxito que existen en España parecidos al suyo, o bien en un perfil inversor, donde está muy seguro lo que busca y lo que quiere es ver un panel de proyectos financiables en los que invertir en energía sostenible. El módulo de encuentro les facilita al final una interacción entre los mismos, que tiene que ser mutuamente consentida para que puedan fructificar estas relaciones de contacto entre un promotor y un inversor. Hemos elaborado un vídeo que puede mostrar básicamente en qué consiste. Si tenemos tiempo lo ponemos, que es la mejor manera de verlo. Y encuentro para la financiación de proyectos de energía sostenible, gratuita para cualquier usuario registrado en la plataforma Enerinvest. Si es usted promotor de proyectos de eficiencia energética o energías renovables, acceda a Enerintool en modo Ener, complete sus datos y cree sus proyectos. Es útil para promotores públicos o privados, pequeños o grandes. Desde el módulo de asesoramiento podrá analizar la viabilidad de su proyecto o conocer los mecanismos de financiación más adecuados. También encontrará información sobre subvenciones, legislación y proyectos similares. Si lo desea, podrá acceder además al módulo de encuentro para lanzar su proyecto en busca de posibles financiadores y gestionar sus solicitudes de contacto. Si es usted una administración pública o una empresa de servicios energéticos, quizás le interese agrupar varios proyectos. ¡Adelante!
Si es usted inversor, acceda a Enerintool en modo Invest y cree sus búsquedas fácilmente. Seguro que encuentra un proyecto a su medida. Si accede al módulo de asesoramiento, podrá analizar los mecanismos de financiación más adecuados y las subvenciones disponibles, así como proyectos similares. Acceda al módulo de encuentro y localice los proyectos en los que invertir. Manténgase en contacto con sus promotores de interés y especialícese en la financiación de energía sostenible. Desde el proyecto Enerinvest queremos reducir las barreras entre promotores y financiadores de proyectos de energía sostenible. Regístrese en enerinvest.es y comience a utilizar Enerintool. Encontrará la mejor forma de financiación para su proyecto o el proyecto más adecuado en el que invertir. Como nos dice el vídeo, todos estos recursos son gratuitos y se pueden descargar o consultar en la plataforma. Solo necesitamos estar dados de alta como usuario registrado con alguno de los 5 perfiles que tenemos recogidos. Estamos ya del orden de 1.300 usuarios, algo más, registrados en la plataforma. En cuanto a actividades en curso o actuales o que nos están aportando continuamente resultados, destacaríamos los grupos de trabajo de Enerinvest, uno de ellos el financiero, el de promotores, que estarían formados por profesionales de reconocido prestigio en España. Nos han ayudado desde el primer momento aportándonos su visión del proyecto, a veces reformulando ciertos planteamientos del mismo. Validan nuestro trabajo y nos dan un cierto rigor al material ejecutado. Con la experiencia ganada en los 2 primeros, hemos lanzado un tercer grupo de trabajo que estaría formado finalmente por entidades o asociaciones, fundaciones, centros tecnológicos y también representantes de las administraciones públicas, que está haciendo una recopilación de barreras en este tipo de proyectos y una recopilación de posibles medidas para ponerlos en marcha. Todo ello para poner una hoja de ruta nacional con recomendaciones políticas y que se puedan elaborar un mayor número de estos proyectos, mejorar la inversión y facilitar su financiación. No vamos a entrar en las conclusiones que hemos extraído porque son muchas y simplemente aquí os las hemos contemplado en el aspecto legal y en el aspecto financiero. Sí llamar la atención a que tenemos un ciclo de webinars continuamente abierto. En este caso tratamos de adaptar los temas que se ponen en debate a los que están a día de hoy más siendo debatidos o están más candentes. Los orientamos a determinados públicos objetivo y el último lo celebramos a finales de septiembre, siendo planteado como un roleplay entre financiadores y promotores, en el que en el caso de los financiadores estaban buscando posibles fórmulas para dar una salida viable económicamente a posibles promotores. Hemos celebrado hace poco la entrega de premios Enerinvest, planteados con 3 categorías en proyectos de energía sostenible que han incluido algún elemento innovador en su financiación. Se contempla el perfil público, privado y también la entidad financiera. Los criterios de evaluación os los hemos contemplado, los podéis ver en las bases, pero premiamos sobre todo la innovación en el material financiero, en el material técnico, los impactos alcanzados, su posible réplica y también el impacto mediático que han alcanzado. Han estado evaluados por un jurado de expertos externos, podéis ver las entidades que han participado y el acto de entrega tuvo lugar la semana pasada. En una plataforma de encuentro tenéis que entender que las actividades de comunicación y difusión han sido especialmente importantes. Hemos celebrado 5 eventos colectivos nacionales, uno de ellos con más planteamiento internacional. Hemos elaborado al final material de difusión en más de 40 jornadas
y tenemos previsto una participación en Genera, que ya lo hemos hecho en 2018, pues una próxima en 2019, y celebrar el último evento colectivo internacional el 24 de enero aquí en Madrid. Hoy mismo nuestro coordinador, Fernando García, está exponiendo la plataforma en el Congreso de Edificio de Energía Casi Nula, de emisiones casi nulas. Y finalmente deciros que estamos buscando un modelo de negocio, al final un plan de negocio para esta plataforma, para intentar que esta plataforma os sea útil, los recursos se puedan utilizar y le encontremos viabilidad más allá de lo que es la financiación H2020. Nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Tenemos un stand a la vuelta por si tenéis alguna duda.